Entonces, a continuación presentamos a nuestro primer ponente en el marco de nuestra inauguración, el doctor Francisco Saavedra. Francisco es doctor en clínica psicoanalítica, maestro en psicoterapia psicoanalítica y licenciado en psicología. Psicoanalista de adolescentes y adultos con orientación kleiniana y postkleiniana. Sostiene una práctica clínica articulada a una elaboración metapsicológica rigurosa, en la que el rigor teórico y la apertura a la complejidad de la experiencia clínica constituyen ejes rectores de su trabajo. Es autor de Metapsicología de la Dimensionalidad, libro que, por cierto, recientemente también nos presentó por acá y que va a traer para algunos materiales el viernes, que estaremos presencial por si están interesados. Obra en la que propone una reformulación estructural del funcionamiento psíquico desde una lectura crítica y creativa de la tradición psicoanalítica. Su producción incluye además numerosos trabajos y ensayos presentados en espacios académicos y científicos, consolidando una línea de investigación sostenida entre clínica y teoría. Ha desarrollado una labor constante en la formación de psicoanalistas como docente universitario, director de tesis y supervisor privado. Coordina diplomados orientados a la transmisión rigurosa del método analítico. Destaca asimismo la coordinación del primer Congreso Internacional, LIME, Coyoacán, y su colaboración con el Diván Mundo Psicoanalítico. Su trayectoria integra práctica, pensamiento y transmisión bajo una misma convicción: el psicoanálisis como ética de la escucha y disciplina de alta exigencia conceptual. Sin más preámbulo, ahora sí, damos la palabra al doctor Francisco Saavedra con su presentación, su ponencia el día de hoy, que tituló, denme un segundo, ay, se me fue por acá, pero me la sé, Hacerse el tonto, TDAH y las respuestas contemporáneas al sufrimiento infantil. Bienvenido, Francisco, adelante. Gracias, Magnolia. Sí, bueno, pues qué responsabilidad, ¿no? Empezar este congreso, ¿no? Inaugurar este congreso, muy interesante. Muchas gracias por la oportunidad a Magnolia, al maestro Julio, que bueno, yo sé de primera mano lo complicado que es organizar un congreso y lo celebro muchísimo y además, pues felicidades también por su aniversario, ¿no? No es nada fácil decir que uno tiene tantos años, pues en una institución tan grande, tan seria, con tanto rigor, ¿no? Que busca tanto la transmisión del psicoanálisis, la enseñanza. Yo estoy muy contento con ellos y celebro muchísimo. Ojalá sean muchos más. Ojalá esto no se acabe nunca. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio y gracias por contactar también a ustedes que están viendo aquí la presentación. Yo sé que es temprano, ¿no? Entonces vamos a despabilarnos un poco, ¿no? Y vamos a comenzar, ¿no? Bueno, yo titulé mi trabajo Hacerse el tonto, ¿no? Un título controvertido, ¿no? Sobre todo cuando se está hablando de trastornos mentales y con el TDA y demás. Pero bueno, van a entender por qué le puse así, ¿no? Tiene todo un sentido. Este trabajo, ¿no? Está dividido, digamos, en tres partes, ¿no? La primera parte es un poco una crítica a la sobremedicalización, el sobrediagnóstico, ¿no? Algo que yo creo que van a estar escuchando muchísimo a lo largo de este congreso, entonces no me voy a detener tanto ahí. La segunda parte es una propuesta que yo hago sobre el TDA, en términos de lo que yo llamo la metapsicología de la dimensionalidad, como decía Magnolia, precisamente en mi libro, que aquí está, que estaremos llevando mañana a Clínica Psicoanalítica. eh, bueno, ahí yo planteo, ¿no? Una, un cambio, ¿no? Metapsicológico en términos de las posiciones kleinianas, las posiciones esquizoparanoide y la posición depresiva clásicas que propone Klein, y añado una tercera posición que es la posición sensual adhesiva, que tiene mucho que ver con el tema autista. Tiene que ver con la sensorialidad, ¿no? Lo que digo es que hay una detención de la fantasía, basado por supuesto en Meltzer, ¿no? Cuando él habla sobre los autistas, que hay una detención de la fantasía, hay un aplanamiento mental. Lo que importa no existe como tal un mundo interno, sino que lo que se vive es una experiencia y un contacto a partir de la superficie, de los estímulos, el color, el sonido, ¿no? Entonces eso capta la atención y creo que tiene mucho que ver con el TDA.
Y el tercero, la tercera parte es un caso que yo titulé El señor Q, por supuesto no se llama así, pero bueno, es para mantener la confidencialidad, donde es un hombre, ¿no? Yo conocí cuando él era adolescente, él llegó conmigo cuando él tenía más o menos 15 años. Y estuvo en tratamiento de manera muy intermitente, porque, pues bueno, él le costaba mucho trabajo sostener. Van a ver por qué cuando hable un poco de eso. Y bueno, ¿no? A pesar de eso, pues volvía, ¿no? Volvió dos veces y cada tratamiento fue diferente, ¿no? Hasta que llegó esta última vez y bueno, hemos podido trabajar un poquito más. De ese caso es de donde saco el título de Hacerse el tonto. Pero bueno, vamos por pasos. Lo primero, lo que les decía, ¿no? Que creo que van a estar, lo mencionaba Magnolia y lo van a estar escuchando a lo largo del Congreso, hay una sobrediagnosticación tremenda, ¿no? O sea, todo mundo tiene TDA, todo mundo tiene depresión, todo mundo tiene ansiedad, sea lo que sea que significa eso, ¿no? Yo, pues sí, ¿no? Todo mundo tiene ansiedad, pues sí, claro, ¿no? Y de hecho, bueno, claro, un poco, si uno lee el DCM, pues en realidad sí, todos tenemos todo, ¿no? Así como dicen los Simpson, ¿no? Tú lees eso y prácticamente ir al baño es un trastorno. No, efectivamente, todos tenemos TDA, todos tenemos depresión, todos tenemos bipolaridad, todos tenemos ansiedad. Pues sí, ¿no? Si uno lo lee un poco así, pues sí, efectivamente todos estamos enfermos, todos estamos trastornados, sea lo que sea que signifique eso. Entonces, bueno, hay una cuestión, ¿no? De la sobrediagnosticación, que no está mal. Miren, también no quiero que me malentiendan. Yo estoy muy a favor de la psiquiatría. En realidad, yo creo que la psiquiatría funciona muy bien, funciona mucho. Por supuesto, hay pacientes, ¿no? Que no podrían tener una vida sin eso, ¿no? Sin los medicamentos. Todo esto, la fluoxetina, toda la familia de los AM, ¿no? El alprazolam, ¿no? Clonazepam, todos ellos, claro que es buenísimo. Bajan los síntomas y demás. El problema es cuando ese significado satura toda la experiencia. Y entonces yo me pongo ansioso y tomo un medicamento y listo, ¿no? Hay experiencias en la vida que necesitan ser vividas, ¿no? Todas las experiencias en la vida necesitan ser vividas. Vaya, si una persona pierde su trabajo, por supuesto que se va a deprimir. Si una persona lo corta a su pareja, por supuesto que se va a deprimir. Si una persona tiene una ponencia, ¿no? Por ejemplo, en un congreso, ¿no? Inaugural, se va a poner ansioso, ¿no? Por supuesto que yo estoy ansioso. Estaba ansioso hace media hora y no por eso voy a correr a la farmacia a tomarme un clonazepam. Por supuesto que estoy ansioso, ¿no? O sea, quien les diga, ¿no? Que no importa cuánto tiempo hayan pasado, por ejemplo, siendo analistas, el primer encuentro con un paciente produce eso que llaman ansiedad, produce angustia, produce expectativa. Uno tiene que sentirlo. Nuestro aparato para pensar, nuestras emociones son el radar que nosotros usamos, la contratransferencia, para poder nosotros saber qué es lo que está pasando con el otro. Si nosotros adormecemos eso, entonces estamos perdidos, no tenemos brújula. Entiendo que hay síntomas, hay sensaciones, hay elementos que sobrepasan la capacidad de una persona para poder vivir. Claro, y entonces el medicamento es muy bueno, pero no se debe terminar ahí. Uno tiene que ir más allá y uno tiene que entender. No basta con que uno le diga al paciente, oye, estás ansioso. Bueno, eso ya lo sé, ¿no? O sea, es el problema con el psiquiatra. Oye, usted tiene depresión, son 1,000 pesos. Pues sí, ¿no? Gracias. ¿No? Eso se lo puede decir cualquier persona, ¿no? O sea, hasta había algunas controversias ahí por las ochentas de que los psiquiatras ponían a las secretarias, ¿no? A diagnosticar a los pacientes porque les daban el DSM y hacían una checklist y listo, ya tenían el diagnóstico. Bueno, miren, a lo que voy con esto es que justamente el tema de el diagnóstico psiquiátrico, la medicación, no es una herramienta, o al menos no en la generalidad, no es una herramienta que se utiliza en conjunto con otras cosas para hacer de la vida un poquito más vivible, ¿no? De la experiencia una cosa que no desborde. Más bien se utiliza como un sustituto al pensamiento. Se deja de pensar. Entonces, claro, yo pierdo mi trabajo, me siento mal, me tomo un alprazolam, me tomo una fluoxetina y listo, se acabó. Usted tiene depresión, usted tiene ansiedad. Listo, ¿qué más quieres? Ya, se acabó, vámonos. Ese es realmente el problema con el diagnóstico. No en sí el diagnóstico, no es que eliminemos la psiquiatría, no es que eliminemos, no, sino que no hay que sustituir.
el pensamiento complejo por cuestiones fáciles, como decía el maestro Julio. Efectivamente, es muy fácil decir, usted tiene TDA, ¿no? La maestra es muy fácil decirle al niño, es que este niño tiene TDA. Es un niño que no pone atención porque tiene TDA. Bueno, fin. ¿No? Pero no se ve, por ejemplo, que a lo mejor el niño tiene dificultades en su casa, los papás son violentos, ¿no? A lo mejor sufre de abuso sexual, a lo mejor la mamá tiene un problema de adicción, el papá es alcohólico, el niño, por ejemplo, lo de los lentes, ¿no? El clásico del niño que hace en mis épocas de cuando yo era niño, así era, ¿no? El niño que no hacía la tarea, que no entendía las instrucciones, que no se ponía a trabajar y estaba todo el tiempo angustiado, pues era un niño que era tonto. ¿No? Era un niño que era flojo, era un niño que no quería trabajar, era un niño rebelde. Cuando a lo mejor el niño lo que necesitaba eran lentes porque no alcanzaba a ver el pizarrón. Y la maestra no se tomaba un segundo de su tiempo para decir, oye, tal vez necesitas lentes. ¿No? Eso ahora se llama TDA. ¿No? Ahora la gente dice, es que este niño tiene TDA, medíquenlo, denle Ritalin, porque necesita esto porque pues, no está pudiendo. Bueno, el niño a lo mejor necesita lentes. Entonces, es muy fácil decir, es muy fácil diagnosticar, es lo más sencillo. El problema es cuando ahí se agotan las ideas. Y los mismos pacientes llegan y te dicen eso, ¿no? Pasa mucho con la gente que estudia psicoanálisis y que va a análisis y dice, es que yo soy narcisista, ¿no? Es que yo soy histérico, es que yo soy obsesivo, ¿no? Y entonces, yo siempre les pregunto, bueno, ¿y eso qué significa? Dicen, ¿a poco no sabe? Le digo, no sé, efectivamente no sé qué es eso de histérico, qué es eso de narcisista, a ver, explícame. ¿No? Porque efectivamente yo no sé lo que es ser histérico, yo no sé lo que es ser obsesivo, yo no sé lo que es ser narcisista. Puedo tratar de entender el narcisismo en ti, la histeria en ti, lo obsesivo en ti, pero lo obsesivo, o sea, el obsesivo, ¿qué es el obsesivo? Y entonces, claro, uno me puede dar una lista, ¿no? De síntomas y signos que entonces arman el compuesto. Sí, pero eso no es lo obsesivo. Yo no quiero entender al obsesivo, yo quiero entender lo obsesivo en ti. Esa es la diferencia, esa es la ética del psicoanálisis que tenemos que perseguir, la escucha. Bueno, habiendo dicho esto, por supuesto que yo profeso que el rigor teórico, el rigor metapsicológico es una cosa importantísima, ¿no? De repente yo escucho analistas que dicen introducción al narcisismo, y bueno, yo me vuelvo loco, ¿no? Porque digo, ¿cómo? O sea, este hombre ni siquiera leyó, o esta mujer ni siquiera leyó el título del trabajo y está ya diciendo, ¿no? Bueno, entonces, claro que se necesitan los criterios diagnósticos, claro que yo necesito una base teórica muy sólida, pero esa base teórica es una herramienta para tratar de entender a mi paciente, tratar de entender a este sujeto que le está pasando algo. ¿Qué es lo que le está pasando? No tengo idea, pero algo le está pasando y lo voy a tratar de entender con todas las herramientas que yo pueda utilizar. Entonces, no es satanizar el diagnóstico, no es satanizar la medicación, es utilizarla como un medio para la escucha y para la comprensión. Bueno, habiendo dicho esto, paso a hablarles un poco de mi propuesta metapsicológica. En la metapsicología de la dimensionalidad, lo que yo propongo, basado en algunas ideas que propone Meltzer, específicamente sus ideas que él habla, ¿no? En exploraciones sobre el autismo, él dice, los autistas, este tipo de autistas en particular, tienen una cuestión que es el desmantelamiento, el mindlessness, le llama él. Entonces él dice, bueno, es como si la mente fuera una pared de ladrillos y es como si se dejara la intemperie durante muchos años. Se llena de moho, se empieza a desquebrajar, se empieza a gritar, se empieza a romper y se empieza a desmoronar. Este mindlessness lo que produce es una suspensión de la fantasía. Esta suspensión de la fantasía entonces implica que efectivamente uno no piensa nada, uno no tiene imágenes en la mente, uno no liga, uno no tiene, no hay nada en la mente en ese momento. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, que uno está viendo la tele y entonces uno le está cambiando al Netflix y pasan 5 minutos, 10 minutos y de repente uno como que despierta y dice, caray, ¿qué estaba haciendo, no? Y uno no tiene como ni siquiera recuerdo de lo que estaba haciendo. Pasa con el TikTok, con el Instagram, cuando uno está lavando los platos, cuando uno está, por ejemplo, manejando, ¿no? Entonces uno va manejando y dice, caray, ya llegué a donde estaba. ¿Y qué estabas pensando? Nada.
no había fantasía, hay una suspensión de la atención y de la fantasía. Eso es lo que dice Meltzer sobre el autista. Yo, precisamente como ustedes están escuchando, pues lo vinculo con elementos que nos pasan a todos normales, ¿no? Algo que nos pasa a todos. De cierta manera, todos hemos pasado por esos momentos. Entonces yo digo, bueno, si Meltzer dice que se suspende la atención y la fantasía, atención, ¿será que el TDA tiene un componente así, bidimensional, como lo dice Meltzer, de mindlessness? Yo digo, no necesariamente. Yo creo que en el TDA, por lo que he visto yo con pacientes que tienen TDA, con gente que tiene TDA, con todos estos casos que yo he visto donde están diagnosticados de TDA, lo que yo veo no es una suspensión de la fantasía como tal, sino una especie de, por decirlo de manera muy gráfica, una especie de falso contacto, ¿no? Seguramente les ha pasado con el cargador del celular, con una lámpara, ¿no? Que conectas y como que no conecta y entonces le mueves tantito el cable, le aprietas, lo pones de una cierta manera y entonces el aparato funciona. Lo sueltas tantito y entonces el aparato deja de funcionar. Entonces está uno ahí horas tratando como de agarrar el cable, ¿no? De tal manera que funcione el aparato. Yo creo que es una cosa así, ¿no? O sea, el sujeto con TDA, el niño con TDA, a diferencia del autista, el autista no tiene una fantasía respecto al objeto, ¿no? El autista se vincula con la sensorialidad del objeto. Y entonces se prende de un objeto y lo agarra y lo puede tocar, lo puede oler, se puede restregar contra él. Empieza, ¿no? Como a tener toda esta situación de la sensación. El paciente con TDA no es así. Lo que pasa es que el paciente con TDA no discrimina estímulos. Todo le llama la atención en el mismo nivel. Entonces, cuando hay un estímulo un poquito más grande que rebasa este umbral sensorial, le llama la atención. Entonces, tú le hablas, me está viendo a mí, y entonces de repente voltea a ver el celular y dice, el celular. Y entonces se voltea para acá y luego dice, pero la mosca pasó por allá, y entonces voltea para allá. Pero aquí arriba hay, ¿no? Y entonces no puede enfocar su atención en un solo objeto. Entonces va brincando entre objetos. Es decir, hay una suspensión de la fantasía, una suspensión de la atención, pero inmediatamente se vincula con otro objeto y entonces pone su atención en ese otro objeto a manera de falso contacto, ¿no? Entonces se conecta, se desconecta, se conecta, se desconecta, y entonces se va conectando a diferentes elementos, a diferentes objetos, y va poniendo la atención en esos diferentes objetos. Eso es lo que yo creo que sucede con el TDA, que está vinculado a la cuestión autista, que está vinculado a la cuestión del narcisismo, que está vinculada a toda esta cuestión de la tridimensionalidad. Entonces creo que es un fenómeno muy, muy complejo, ¿no? Donde no es que el paciente o el sujeto con TDA es decir, no puede decidir a qué ponerle atención, ¿no? Es una falla en la continuidad del vínculo. Si no puede tomar un solo vínculo, no puede tomar un solo objeto, perdón, y vincularse con ese objeto de manera constante. Y bueno, creo que esto tiene que ver con precisamente fallas en la cuestión muy temprana, ¿no? Donde la mamá no fue capaz de tomar a ese bebé y ese objeto como una cuestión narcisista de decir la mamá y su bebé, un poco como lo que dice Winnicott, ¿no? El bebé no existe sin la mamá. Dice, ¿no? Como Lacan, ¿no? Que dice, sí, o sea, el bebé y la mamá quedan embelesados, ¿no? Quedan atrapados en la mirada del otro, ¿no? Y entonces el bebé es todo para la mamá y la mamá es todo para el bebé. Y entonces quedan en una cosa de mirarse a los ojos y quedarse atrapados en la belleza de la mirada del otro. Eso es algo que creo que la mamá falló, ¿no? Donde la mamá, por ejemplo, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Que estaba al principio muy, muy embelesada con el bebé, pero muy pronto se fue a trabajar, o muy pronto le llamó la atención el padre, o muy pronto cayó en una cuestión depresiva, o muy pronto algo pasó que esa unión, ¿no? Absoluta entre el bebé y la mamá no se pudo dar de manera constante. Claro, sabemos con autores como Lacan, el mismo Winnicott, ¿no? Que el padre eventualmente tiene que llegar a romper esa diada.
Tiene que llegar a decir, bueno, esta señora es mi esposa y yo me la voy a llevar, ¿no? Y entonces el niño tendrá que voltear a otro lado para poder armar, ¿no? Como una relación objetal fuera de lo edípico. Esto pasó, creo yo, de manera muy temprana. Es decir, la mamá no pudo sostener un vínculo de absoluto amor, de absoluto narcisismo, de absoluta simbiosis con el bebé por mucho tiempo. Era una mamá discontinua, no era una mamá en falso contacto. Lo veía, no lo veía, lo veía, no lo veía, lo veía, no lo veía. Entonces el bebé queda identificado con esa mirada intermitente de la mamá. No es una mirada parcial, ¿no? Sino que efectivamente la mamá está embelesada con el bebé, está sorprendida con el bebé, está absolutamente metida con el bebé un segundo, ¿no? Y en el siguiente segundo está haciendo otra cosa, pero luego vuelve al bebé, pero luego se va, ¿no? Es distinto, por ejemplo, a lo que dice, por ejemplo, la madre muerta de Green, que la madre muerta es la madre que le devuelve una mirada de muerte al bebé, una mirada, la no mirada, hay una no mirada, ¿no? Está la madre, pero no está, está deprimida. Acá la madre está, pero está de manera intermitente. No es capaz de mantener ese estado mental de maternidad, como dice Winnicott, preocupación maternal primaria, no es capaz de sostenerla de manera continua, sino que es discontinuo, es un falso contacto, ¿no? Está, no está, está, no está, está, no está. Entonces el bebé queda confundido y queda, pero sobre todo queda identificado con esa mirada intermitente de la madre, y es así como él mira el mundo, de manera intermitente. Entonces puede poner atención un segundo a ti, pero luego tendrá que poner atención a otra cosa y luego poner atención a otra cosa. No, no puede, digamos, quedarse maravillado con una sola cosa por mucho tiempo. Es un poco lo que pienso, ¿no? Digo, es mucho más amplio, es mucho más complejo. Acá les doy apenas un esbozo, ya tendrán oportunidad de leer el trabajo completo. Pero bueno, quería explicarles un poco desde la metapsicología de la dimensionalidad cómo es esto, ¿no? Donde la superficie y los elementos sensoriales cobran mucha importancia debido a la intermitencia de la mamá. Esa es digamos, como la segunda parte del, del trabajo. Y ahora, bueno, quisiera terminar esta ponencia, terminar, ¿no? Todavía nos queda un ratito, ¿no? Es un poco largo, pero bueno, quisiera terminar hablando del señor Q, que precisamente aquí es donde cobra sentido el título que yo puse a la ponencia, que es hacerse el tonto. Bien, pensaba leérselos, pero bueno, creo que se los voy a platicar mejor porque si no se aburre. El señor Q, como les contaba al principio, cuando yo lo conocí era un adolescente. Y era un adolescente con muchas dificultades en muchos sentidos. Era un adolescente, era un chavo de 15 años, pero lo que llegó a mi consultorio era un niño de 8, 7 años. En el tema de vestirse, cómo hablaba, las cosas que narraba, ¿no? Él, por ejemplo, él iba todos los viernes, ¿no? Y los fines de semana, ¿no? Al Starbucks con su mamá, ¿no? Y para él era lo máximo, ¿no? Entonces ver la tele con su mamá y pasear a los perros con su mamá y estar con su mamá y su mamá y su mamá, ¿no? Y uno piensa, bueno, yo a los 15 años estaba haciendo todo menos estar con mi mamá, ¿no? Estaba yo haciendo cualquier cantidad de cosas, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo también yo en esa época, pues más o menos estaba yo empezando con esto del psicoanálisis. Y pues fue un tratamiento muy atropellado, muy poco fructífero, siento yo. Pero bueno, algo encontró él de valioso que regresó una segunda vez, ¿no? La primera vez me dijo que él estaba esperando una cosa como más cognitivo-conductual y que la psiquiatra lo había mandado al cognitivo-conductual y que la mamá estaba de acuerdo, que él no se quería ir, pero pues bueno. Dije, bueno, ok. Pasaron los años y 5 o 6 años después me vuelve a contactar porque se sentía muy mal, porque iba a dejar la universidad y se sentía muy mal, y entonces no podía con eso, lo rebasaba las angustias. En ese entonces empezó la pandemia y estábamos viéndonos por Zoom. Y fue una cosa súper complicada porque él ponía estos fondos de pantalla, así que un castillo atrás, que la playa, y se ponía que los filtros que de perro y de... ¿no? Entonces era muy complicado porque no podíamos contactar, ¿no? Él se rehusaba muchísimo a pensar, esa era la cosa, ¿no? Yo le preguntaba, bueno, o sea, mira, ya te fuiste a la playa, ¿no? Y me dice, sí, 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 no sé qué. Entonces, como que jugaba, pero no había una cosa de pensar.
Vaya, él termina ese tratamiento muy pronto, duró apenas unos meses, y entonces él vuelve. Y cuando él vuelve, él viene muy cambiado. Él viene, se ve mucho más grande, ¿no? Cabello largo, ropa un poquito más, un poco más formal, ¿no? Dije, ah, mira, distinto. Y entonces cuando él vuelve, él me empieza a contar, ¿no? De cómo él es homosexual, de cómo siempre tuvo muchas dificultades en la universidad, en la escuela, con los maestros, muchas dificultades sociales, que él a sus veintitantos años, ¿no? 22 años, sí, 22 años, pues nunca había tenido relaciones sexuales, nunca había tenido una pareja, nunca había ido a una fiesta, nunca había tomado alcohol, nunca había tenido como experiencias con los amigos, ¿no? Estas experiencias que todos tuvimos en la universidad. Por supuesto, el tema de las drogas, del alcohol, o sea, era una cosa así muy tabú, ¿no? Una cosa que era impensable, era una absoluta locura para él. Bueno, empezamos a hablar, ¿no? De cómo él le costaba mucho trabajo separarse de su mamá, de cómo él quería seguir siendo un niño, de cómo él, pues no, le tenía mucho miedo a crecer, le tenía mucho miedo a la sexualidad, porque pues eso implicaba una separación de la mamá, y vaya, empezó a mejorar muchísimo, empezó a salir, empezó a tomar, empezó a hacer un montón de cosas. Total, que para no hacerles el cuento largo, él empieza a decir, ¿no? Que durante mucho tiempo él estuvo comiendo solamente atún, porque en su familia hubo un tema de un infarto, entonces que eso le hizo a él como replantearse su dieta, y entonces empezó a comer muchísimo atún, ¿no? Durante años, 2, 3 años, él estuvo desayunando solamente atún, ¿no? No comía carne, no comía pollo, no comía atún. Y entonces ese día en el radio escuchó que el atún podía provocar una intoxicación por mercurio. Y esa intoxicación por mercurio lo que provocaba era específicamente cuestiones de daño neurológico. Él era un hombre bueno, él es un hombre que valora muchísimo la inteligencia. Su mamá le decía que él era muy inteligente, que por eso lo quería, y como que era una cualidad que él pensaba que era su única cualidad. Entonces, pues se imaginarán que se puso bastante mal cuando escuchó esto de la intoxicación por mercurio. Empezó a decir que se quería matar, que ya había quedado tonto, que ya había quedado con un problema neurológico. Fue al hospital, efectivamente tenía una intoxicación por mercurio, aunque no tenía ningún síntoma. Le dijeron que estaba bien, pero que sí tenía niveles altos de mercurio y que tenía que checarse. Se fue a hacer todas las pruebas habidas y por haber, se hizo un montón de cosas, y él estaba seguro de que se había quedado tonto, ¿no? De ahí el título de la ponencia, hacerse el tonto. Dice, es que yo ya me hice tonto. Y digo, ¿por qué? Bueno, es que yo, pues en realidad, yo ya no recuerdo algunas cosas. Le digo, ¿cómo qué? Bueno, es que cuando yo era niño, yo no me acuerdo muy bien. Le digo, nadie. No, total que él estaba buscando evidencias, ¿no? De cómo él podía justificar que él se había hecho tonto. Él había tenido un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo por parte de la psiquiatra, y la psiquiatra lo empezó a medicar durante muchos años. Conforme fue avanzando el análisis, él dejó la medicación, y entonces empezó a decir, yo quiero mi medicación, yo quiero regresar a la medicación porque esto que tengo es TOC. Y entonces en las noches me levanto muy angustiado, con pensamientos intrusivos, con cuestiones de TOC, con obsesiones, con todos estos rasgos compulsivos, ¿no? Entonces yo tengo TOC y necesito mi medicina otra vez. Entonces va con la psiquiatra y le dice, oye, mira, esto que tengo, además de que ya me hice tonto, necesito mi medicina porque ya me volvió el TOC. Y entonces la psiquiatra le dice, ah, bueno, mira, te doy una cita para la siguiente semana. Entonces él estaba súper enojado porque la psiquiatra le dio una cita para la siguiente semana en lugar de darle el medicamento. Yo le digo, oye, ¿y no coincidirá esto con que tú estás pensando irte a vivir a otro país? Y me dice, no, no tiene nada que ver. Le digo, bueno, yo creo que sí, porque justo apareció, ¿no? Cuando tú empezaste a decir que estabas viendo lo de irte a otro país, que estabas viendo lo de la visa, que estabas viendo lo de tu pasaporte y cómo le podías hacer. Y mira, coincide con esto de la intoxicación por mercurio.
Y dice, no, 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 lo que pasa es que yo ya me hice tonto, ¿no? Todo eso que tomé el año pasado de alcohol y todo el mercurio y todas las decisiones malas que tomé el año pasado, me hicieron tonto. Y yo, sí, también todo el tema de la sexualidad que estás viviendo, eso de comprarte un coche, de entrar a trabajar, empezar a ganar tu dinero. Sí, todo eso. Dice, bueno, total que le digo, mira, yo creo que tú aquí tienes mucha angustia de separarte de tu mamá otra vez. Porque ya no nada más es una separación, tú ya viste cómo es una cuestión difícil separarte de tu mamá. Empezaste a trabajar, empezaste a tener amigos, empezaste a salir, empezaste a cuidar tu dieta, empezaste a hacer un montón de cosas que implicaban una separación con tu mamá. Y eso al principio te fue muy difícil, ¿te acuerdas? Sí, bueno, y ahora te vas a ir a vivir a otro país y me has dicho, ¿no? Que te angustia mucho, que no sabes lavar los trastes, que no sabes lavar la ropa, que no sabes cómo funciona el SAT, que no sabes cómo pagar la luz, que no sabes cómo pagar el agua y tienes mucho miedo de irte solo. Sí, sí, yo, sí. Mira, creo que sería muy conveniente que tú te hubieras hecho tonto, ¿no? Dice, ¿cómo? Yo, sí, mira, si tú efectivamente te intoxicaste por mercurio y efectivamente se te murieron todas esas neuronas por tomar alcohol y efectivamente todo esto que has hecho para independizarte te ha lastimado al grado de volverte tonto, entonces creo que es una gran excusa para no irte a este otro país. Y bueno, dice, sí, sí lo he pensado, porque también allá cómo voy a conseguir mis medicinas. Digo, mira, ahí está, ¿no? O sea, tú le pides medicinas a tu psiquiatra porque tú lo que quieres es una cosa de decir, mira, yo no me puedo ir a otro país, no porque yo no quiera, no porque, no, no, es que yo tengo TOC, es que yo soy tonto, es que se me murieron las neuronas, es que el atún, es que el mercurio. Entonces, yo como soy muy tonto, pues entonces no me puedo ir. ¿Cómo va a ir un tonto a vivir a otro país solo? No, no, yo no he visto a mi mamá. Y me dice, y entonces empieza a llorar y me dice, sí, tienes razón, mira, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que sí, efectivamente sí te estás haciendo tonto. Sí, ¿cómo? ¿No? Y le digo, sí, sí, yo sí creo que te estás haciendo tonto. Sí, pero ¿a qué te refieres? Le digo, te estás haciendo tonto porque tú realmente lo que quieres es sentirte apapachado, sentirte chiquito, sentirte cuidado. Y en lugar de pedir eso y decirle a tu mamá, oye, te voy a extrañar mucho, enséñame a lavar los trastes, necesito saber cómo es, le pides a tu psiquiatra medicina. Entonces creo que ahí es donde te haces el tonto, porque tú sabes perfectamente que el tema no es tu TOC, no es que tengas intoxicación por mercurio, que todo eso es verdad. Sí, no te estoy diciendo que no tengas TOC, no te estoy diciendo que no tengas intoxicación por mercurio. Me queda claro que hay estudios científicos y demás que lo avalan. Perfecto. El problema no es ese, el problema es que ese diagnóstico a ti te está permitiendo mantenerte en un estado infantil donde tú no puedes ser tú mismo, no puedes disfrutar de la sexualidad, no puedes disfrutar de los amigos, no puedes disfrutar de la vida porque estás atrapado en el TOC. Ahí es donde tú te haces tonto. Y eso es a lo que voy. El diagnóstico psiquiátrico muchas veces sirve para hacerse el tonto. Es más fácil decir, mi hijo es tonto, eso se decía hace 20 años, hoy ya no se dice el niño es tonto, hoy se dice tiene TDA. Fácil, ¿no? Entonces se quita la responsabilidad. Los papás les es muy fácil proyectar en los niños deficiencias, no decir, bueno, tal vez yo necesitaría ser un poquito más atento con mi hijo. Tal vez, si en vez de darle el iPad durante 5 horas para que vea TikTok, y si mejor me salgo al parque con él, y si mejor le pregunto qué le gusta, nos ponemos a ver las caricaturas y pensamos juntos qué onda con las caricaturas, ¿no será más bien eso? Y como dicen los Simpson otra vez, ¿no? No, esto es culpa del TDA, esto es culpa de esas cosas del TikTok y del brain rot, ¿no? También es otra, ¿no? Que nos alarman muchas cosas, ¿no? Como el clásico del brain rot, ¿no? El tralalero tralalá y el tuntun sajú y que la policía y todo eso en realidad no es una cosa alarmante en sí mismo. Los Terians, ¿no? Por ejemplo, ahora que están muy de moda, ¿no? Entonces la gente se alarma y dice, es que es Terian, ¿no? Está loco, es muy raro, ¿no? Y no se ponen a pensar que a lo mejor eso tiene que ver con otra cosa. ¿Con qué? No tengo idea.
También los que dicen, ¿no? Es que el otro día vi un video, ¿no? De una psicóloga que decía, es que los Terians tienen rasgos autistas, ¿no? Y todo el mundo le aplaudía, ¿no? Y yo decía, rasgos autistas, ¿qué será eso? ¿Qué es eso de rasgos autistas? ¿Cuáles rasgos autistas? ¿Dónde ves el autismo? Es que se hicieron 500 pruebas a 500 sujetos que Terians y entonces salieron con rasgos autistas, ¿no? Y todo el mundo aplaude. Digo, órale. O sea, me estás diciendo que los Terians son autistas, sí. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver con que sean Terians, no? O sea, punto que sí, ¿no? Punto que sí sean autistas, pero bueno, ¿y qué tiene que ver eso con, ¿no? Dice un paciente, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? O sea, no entiendo, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Que ahí se agota el pensamiento, ahí se agotan los significados, ahí se agota todo, ¿no? Claro, este es Terian, y entonces como es Terian es autista. Fin de la conversación. Como este niño no aprende, es que tiene TDA. Fin de la conversación. Y claro, la tecnología nos permite, ¿no? Como nos ha permitido muchas cosas, ¿no? La inteligencia artificial, el mismo Internet, pero también ha permitido a los papás un poco dejar de lado la educación de los hijos, el vínculo con los hijos, pero siempre fue así, ¿no? Hubo una época donde los papás podían pagar para meter a los niños básicamente a un orfanato donde los criaban. ¿No? Eran papás que no les importaba, no querían ser papás, entonces podían pagar y mandar a los niños a un orfanato. Entonces tampoco la culpa es de la tecnología, esto no es una cosa actual, esto no es una cosa que está pasando hoy, ¿no? Yo creo que esto de hacerse el tonto ha estado siempre. ¿No? Antes era ser discapacitado, ¿no? Antes era estar poseído, ¿no? Los niños que, ¿no? En algún momento el niño que se portaba mal es que estaba poseído por el demonio. Entonces, entre estar poseído por el demonio y tener TDA, yo no le veo la gran diferencia, ¿no? Es básicamente la misma función, solo que ahora está avalado científicamente, ¿no? Es el problema también, ¿no? Como que, pues mucho lo vemos, ¿no? Cuando Hartman, Chris Lowenstein y todos estos hombres migraron a Estados Unidos y entonces trataron de cientificar, psiquiatrizar el psicoanálisis, empezaron a suceder todas estas cosas, que, bueno, era cuestión de tiempo, si no eran ellos, y hubiera sido otro, ¿no? Ahora existen cosas de el psicoanálisis con perspectiva de género, ¿no? Que quién sabe qué será esa, ¿no? Quién sabe qué otra perspectiva puede tener el psicoanálisis que no sea la psicoanalítica. Pero bueno, ahora existen esas cosas, ¿no? Digo, hay que ser muy crítico, ¿no? Y hay que entender bien las cosas porque si nosotros no nos vamos, ¿no? Con las modas, con qué es lo que se está hablando ahorita, corremos el riesgo de hacer un psicoanálisis pop, de psicologizar el psicoanálisis, que en lugar de hacer psicoanálisis terminamos haciendo psicoterapia, ¿no? Queriendo curar a los pacientes. ¿Curar de qué? ¿No? Entonces, más allá de la etiqueta diagnóstica, más allá de querer que el paciente salga adelante, y entonces que ponga atención y que se pueda establecer en su medio, en realidad yo creo que tendríamos que salirnos de esa lógica, ¿no? O sea, el psicoanálisis nunca ha estado dirigido a que el paciente mejore, ¿no? En términos de que se instaure mejor en la sociedad y que haga más amigos, que tenga pareja, que tenga dinero, ¿no? Ese nunca ha sido la mira del psicoanálisis. Quien les diga eso, bueno, hay que tenerle mucha desconfianza. En realidad, el psicoanálisis busca analizar. Y claro, como consecuencia la vida de la gente mejora, pero en realidad si nosotros vemos casos exitosos de psicoanálisis, nosotros vemos que más bien el que está psicoanalizado, así como el mismo psicoanalista, es una persona muy distinta, es una persona rara, es una persona que está fuera de las convenciones sociales, porque no está atado a lo que quiere el otro, a lo que le dice la sociedad, lo que dice la publicidad, lo que se supone que es bueno, lo que supone que uno tiene que querer, sino que está sujeto a su propio deseo, que a veces puede coincidir, sí, claro que coincide, pero si uno se entiende mucho mejor a uno mismo, pues uno es capaz de salirse de esa lógica de lo pop, ¿no? Y entonces uno, claro que puede ir a ver la película de los Avengers, pero no por una cuestión de tengo que pertenecer, esto es lo que me tiene que gustar, sino que realmente hay una conexión profunda, emocional,
con este tema, cosa de la que ahora carecen muchos papás y muchos psicoanalistas. A mí me da mucha tristeza ver cómo el psicoanálisis se ha degradado, ¿no? Hablar de cuestiones de psicoanálisis con perspectiva de género, psicologizar, ¿no? Dar terapia, curar a los pacientes. Es una cosa muy triste. Pero bueno, esa es la realidad de nuestros tiempos y será la realidad siempre. Mi invitación es a que no se hagan los tontos, ¿no? Y puedan pensar un poquito más a los pacientes, ¿no? Que realmente escuchen y no se queden con lo que les dijo la clase, con lo que les dije yo, con lo que leyeron de acá, sino que realmente piensen, escuchen y se vinculen con el otro. Esa sería mi propuesta y esa sería mi invitación. Espero que les haya gustado, espero que algo les haya quedado de esto. Y pues bueno, cualquier cosa, pues siempre estoy atento a sus comentarios, a sus preguntas. Y bueno, pues creo que ya estamos sobre tiempo. Vamos muy, muy bien de tiempo, Francisco. Tenemos de 9 a 10:30. Ah, Entonces, perfecto. vamos perfecto de tiempo. Tal vez, si tú deseas, podemos abrir el espacio para preguntas y respuestas, ¿te parece? Claro, Vamos a claro, ver me si hay parece. alguien que quiera comentar. Ahorita estoy aquí atenta a que aparezcan las preguntas y mientras van apareciendo, adelante, manifiéstense, conversen, hagan las preguntas que quieran o comentarios, observaciones, anímense todos a hacerlo. Yo, por lo pronto, de lo que vas diciendo, pues bueno, a ver, yo creo que vas planteando algunos aspectos, o uno principalmente, ¿no? Que podemos, o que se va a discutir mucho a lo largo de estos 3 días, ¿no? Justamente, digamos, hay un criterio, ¿no? Hay un criterio en un manual, por supuesto, hay una solicitud, una demanda, sobre todo cuando se trata de niños, sabemos que la primera solicitud no será del paciente, ¿no? Será siempre de alguien más, ya sea la escuela, los padres. Tenemos esos dos aspectos, ¿no? Ahí nos van a referir a un niño con ciertas características, ¿no? Que generalmente, digamos, la solicitud va encaminada a una búsqueda como de apaciguar a esos niños, ¿no? Mantenerlos quietos, eso buscan muchas veces en las escuelas, y que es una pregunta, que yo me hago constantemente, ¿no? Cómo hemos transitado a una facilidad diagnóstica, que sale, de nuestra área, ¿no? Porque incluso cualquier profesor, los diagnostica y los manda, ni siquiera los mandan a terapia, ¿no? Sino a veces la solicitud es muy, 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 muy práctica y concreta, es medicación para que los niños puedan convivir al interior de la escuela bajo las reglas que proponen, ¿no? Bueno, en fin, pero algo que tú mencionas, están estos dos aspectos, ¿no? Los padres, el manual diagnóstico y la demanda del niño, esa es digamos que es la que nos va a interesar a nosotros, ¿no? Por lo que vas diciendo. Nos va a interesar escuchar y saber, qué está pidiendo el niño, ¿no? O sea, si realmente hay algo de todo eso que se reporta, los criterios del manual que tomaron los padres de la escuela y ver cómo el niño va a expresar algo dentro de la consulta, ¿no? Pero, con esta frase de hacerse el tonto, creo que es la pregunta un poco que nos hacemos y que muchos, psicoterapeutas a veces, se preguntan, ¿no? Es hasta qué punto yo puedo corroborar, ¿no? Que este diagnóstico es preciso, ¿no? Para este paciente y hasta qué punto este paciente, ¿no? Se puede estar haciendo el tonto, ¿no? Y eso, valdría la pena abordarlo y diferenciarlo con el hecho de, hacerse el tonto no es igual a, que sea una realidad psíquica del paciente y diferenciarlo también de la mentira, pues, de la mentira franca, ¿no? O sea, me parece que son como cositas, pequeñas, ¿no? Que hay que ir tomando con pinzas, porque acá tú nos hablas de un paciente que, digamos que hay que es inconsciente de un aspecto y que logra, ¿no? Finalmente hacer conciencia con una interpretación de que está evitando una responsabilidad subjetiva sobre, su vida adulta, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿cómo ir diferenciando estos aspectos, ¿no? ¿Cómo no quedarnos pegados solamente con una descripción del fenómeno, ¿no?
con una posible o una realidad psíquica que estamos desconociendo, ¿no? O una solicitud del paciente, de una solicitud de externa de padres y maestros, ¿no? Ese sería yo algo que pongo ahí como a la mesa de lo que tú vas mencionando. Y no sé si quieras comentar algo. Por acá ya empiezan a escribir. Después de tu comentario al respecto, te leo lo siguiente, ¿vale? Claro, sí, claro. Mira, es que yo creo que el diagnóstico es problemático en muchos sentidos, ¿no? Porque diagnosticar es muy fácil, realmente es muy, muy sencillo. No creo que uno necesite una licenciatura o una maestría, un doctorado, una especialización médica para diagnosticar. Es muy sencillo. El manual diagnóstico, por eso es un manual, porque cualquier persona que hable español lo puede leer y puede decirlo. Por ejemplo, el otro día murió mi abuela, ¿no? La mamá de mi papá. Y por supuesto que mi papá estaba muy triste, estaba devastado, no comía, pues uno lo veía cabizbajo, no hablaba, estaba aislado. Si yo agarro el manual diagnóstico y estadístico, te digo, este paciente tiene depresión mayor. Bueno, medíquenlo, denle fluoxetina, tiene trastorno depresivo mayor. Pues sí, no, o sea, no, o sea, el problema no es el diagnóstico, o sea, efectivamente, bajo los criterios psiquiátricos, efectivamente, este paciente tiene trastorno depresivo mayor, efectivamente, sí cumple con el tiempo, ajá, sí, sí, pero oye, murió su mamá. ¿Qué onda con eso? No, ese es el punto. El punto no es el diagnóstico como tal. O sea, yo le digo a mi paciente, me dice mi paciente, es que tengo TOC. Le digo, sí, ok, tienes TOC. Va, sí. ¿Cómo le decimos TOC? ¿Quieres decirle bipolaridad? ¿Quieres decirle trastorno de depresión? ¿Quieres decirle TDA? ¿Quieres decirle Claro. psicosis? Dile como quieras. No me importa el significante. La palabra me da igual. Lo que yo quiero entender es cuál es tu vivencia respecto del TOC y que creo que tu vivencia tiene que ver con esto de cambiarte a otro país y empezar a ser independiente. Eso es lo que me interesa, no si tienes TOC o tienes psicosis o tienes lo que sea que según tú tengas o que el psiquiatra... Está bien, dile como quieras. No me importa, me interesa entender cuál es tu vivencia al respecto. Ok, claro, claro, totalmente. Sí. Ahora, esto que dices también tiene mucho que ver con con el contexto actual, ¿no? Es decir, hay algo, tú hablabas dabas el ejemplo de una mamá, ¿no? Que no mira a ese niño. Bueno, corrijo, decías lo mira de manera intermitente, ¿no? De alguna manera, de manera intermitente. Y eso hace pensar también en una época en la que, digamos, lo positivo, ¿no? La época de la positividad, dice por ahí este filósofo, Bui Chulhan, ¿no? Que habla en la sociedad de la fatiga, la sociedad del cansancio, perdón. La sociedad del cansancio habla de esta positividad, ¿no? Es decir, no podemos parar, decir no es lo esperado, sino estar en una actividad constante que también marca las formas de maternaje, ¿no? O sea, como para darle por ahí también eh, poder pensar por ahí qué pasa con el maternaje en este mundo acelerado también y cómo afecta, cómo influyen los niños. Acá hay un comentario, te voy a leer los dos y ya tú vas haciendo alguna observación, comentario al respecto. Dice Felisa Bojorques. Hola, buenos días a todos. Un comentario. Concuerdo contigo referente a la importancia del conocer todo el contexto de cada paciente, ya que erróneamente, ya sea en la escuela, familia, sociedad, etcétera, con lo que llegan a observar por medio de una conducta, lo determinan todo. En este caso, cómo el diagnosticar y etiquetar a las personas. Y una pregunta, entiendo que cada paciente es diferente, pero ¿cuáles serían algunos factores por los cuales el paciente llega a tener estos lapsus o como lo mencionaba, suspensión de fantasía? Y me gustó mucho tu conferencia, me hiciste pensar y analizar mucho más de lo que es el TDAH. Gracias. Creo que es muy larga, mejor te dejo esta y ahorita te leo la otra, ¿vale? Ok, perfecto. Bueno, mira, los lapsus son lo que escribió Freud, ¿no? De cuando hay un desliz en el habla, ¿no? Cuando uno dice una cosa y quiere decir otra cosa, ¿no? Y ahí es donde sale lo inconsciente, ¿no? Y también en un sentido muy lacaniano, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Bueno, eso es un lapsus, ¿no? De lo que yo estoy hablando es de una cosa
mucho más temprana, ¿no? Está eso que propone Freud, el lípico, lo fálico, ¿no? Lo ocular, todo eso es, digamos, como lo más avanzado, ¿no? En términos del desarrollo infantil. Antes de eso está todo lo que propone Melanie Klein, ¿no? De la escisión, la identificación proyectiva, los objetos internos, las angustias persecutorias, la reparación, todo eso, ¿no? Bueno, antes de eso es lo que yo propongo, un desarrollo más primitivo, incluso, donde lo que dice Meltzer es que hay una suspensión de la fantasía y de la atención y de la fantasía. Entonces, lo que dice él es que es como si fuera plano, es decir, dentro de la mente, ¿no? En la mente, en esos instancias, en ese estado mental, uno no funciona a partir de la tridimensionalidad, es decir, en la tridimensionalidad hay un mundo, ¿no? Es como si fuera una esfera, ¿no? Por decirlo de una manera muy gráfica y muy burda. Era una esfera y dentro de esa esfera hay un montón de personajitos, ¿no? Un poco como intensamente, ¿no? Está la felicidad, el enojo, ¿no? Y están las islas y todo esto, ¿no? De forma muy sencilla, muy recortada, ¿no? Y entonces van haciendo una serie de funciones y se van vinculando de ciertas maneras y eso va a estar mediado por la fantasía, etcétera. Eso es lo que le. Bueno, anterior a eso, dice Meltzer, es como si la mente fuera plana, eso pasa en el autismo. La mente plana, en lugar de contener todos estos objetos internos, producen fantasías y que se van vinculando, que van teniendo todo un contexto y una narrativa, aquí simplemente es la sensorialidad. Entonces, si tú ves, por ejemplo, al niño autista, el niño autista, por ejemplo, te puede jalar el pelo, ¿no? Te jala el pelo y eso a él le divierte. Pero es muy distinto al niño travieso, ¿no? El niño travieso te jala el pelo para ver cómo te enojas, ¿no? Entonces, ¡ah, ya! Y el otro, ¡ah, ja, ja! Y se va corriendo, ¿no? Y se ríe, ¡ah! ¿No? Y el niño autista no, el niño autista te jala el pelo porque el hacer esto, este movimiento y sentir el pelo y cómo se jala y cómo, ¿no? Eso le produce un placer sensorial. No hay una fantasía de te quiero molestar, ay, el pelo, porque eso es lo que hace lo femenino, o qué sé yo, ¿no? Lo que sea que piense el niño travieso, ¿no? El niño autista no, simplemente es la pura sensación de jalar el pelo. Ujú, Eso es lo bidimensional, ¿no? Es ujú, así muy someramente. Ahora, seguramente te ha pasado, ¿no? Les ha pasado a todos ustedes que me escuchan lo que les decía. Uno está lavando los platos y uno está así, ¿no? Lavando el plato. Y de repente, dice, ah, caray, llevo 10 platos, ¿no? ¿No? Como que uno hasta como que despierta, ¿no? Dice, ay, ¿dónde estoy? No, ah, sí, sí, estaba lavando, ay, no man, ya acabé. No, y uno, ¿y qué estabas pensando? Nada, no, o vas manejando y vas así, y vas sintiendo la brisa, vas sintiendo el calorcito, vas escuchando la música, pero no es como que dices, ah, sí, esta canción me recuerda cuando mi papá y yo íbamos y cuando me recogía de la primaria. Eso no pasa, ¿no? Eso es lo tridimensional. Acá simplemente es el sonido de la música y tú vas manejando y vas sintiendo el volante, vas sintiendo la brisa, vas sintiendo el calorcito. Y de repente tienes que frenar y despiertas, ¿no? Llegas al lugar y como que, ay, caray, ¿qué me pasó? ¿No? Hay una suspensión de la fantasía y de la atención, más como en piloto automático, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso coincide con el tema del autista. Ahora, yo pienso que ese funcionamiento, como dice Bion, ¿no? Hay partes de la mente, ¿no? Hay parte neurótica, hay parte psicótica, y pienso que hay parte autista. Entonces, estas partes autistas que son planas, que son bidimensionales, surgen a partir de que la tridimensionalidad no es capaz de sostener la angustia en determinado momento. Entonces, por ejemplo, pasa mucho con los temas narcisistas. Pasaba mucho con las clases, ¿no? De repente, por ejemplo, de Lacan. Yo escuchaba al profesor hablar de Lacan y entonces yo me quedaba así como, entonces, qué estás pensando? Nada, solamente estoy escuchando así, bla, bla, ¿no? Porque no le entendía, ¿no? Entonces, ahora era muy difícil escuchar de repente estas explicaciones, entonces para mí era muy difícil y me iba. Y seguramente les pasaba, ¿no? Yo tenía clase de estadística en la universidad a las 7 de la mañana el lunes. Y además la facultad de psicología estaba al inicio de la escuela y el salón de estadística estaba del otro lado, entonces tenía que ir toda una subida en el frío
Y entonces llegaba y me sentaba a las 7 porque el profesor cerraba, a las 7 de la mañana cerraba. Entonces yo me sentaba después de haber caminado 15 minutos, de haber levantado súper temprano, de estar el lunes, ¿no? A las 7 de la mañana a escuchar al viejito más aburrido del mundo, ¿no? Que hablaba lento y con una calma y se movía y te decía, ¿no? Entonces cuando estás así como que quedándote dormido, dices, no manches, o sea, solamente estoy escuchando su voz, pero no te puedo ni siquiera decir qué está diciendo este hombre, porque no lo registré, solamente fue el registro sensorial. Eso, entonces, pienso que tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Con cuando el organismo está cansado, ¿no? Una cuestión muy biológica, ¿no? Para hablar de esto integral, de una cuestión muy biológica, cuando uno está cansado, cuando uno no es capaz, ¿no? De sostenerlo porque pues, simplemente el cuerpo no da. Tiene que ver cuando uno se enfrenta a una cuestión narcisista y entonces para como es una afrenta narcisista y entonces yo no puedo entender lo que me está diciendo, me voy. Pasa mucho en las clases, ¿no? Cuando uno no entiende las clases, pues uno se empieza así a quedar como dormido, ¿no? Empieza a ver el celular, ¿no? Entonces se pone ahí en el TikTok, en el Instagram, ¿no? Y como a voltear hacia abajo. Porque también es difícil, ¿no? Como procesar todos estos sentimientos de envidia, de idealización, de, ¿no? Son muchos sentimientos muy contradictorios y muy complejos que a veces la mente no puede procesar. Y entonces lo que se hace es como recurrir a un mecanismo mucho más primitivo, donde la mente, en lugar de funcionar a partir de la fantasía y de los objetos internos, se aplana y empieza a funcionar Ujú. únicamente a nivel sensorial. Oye, Francisco, y ahí antes de leer los otros comentarios, esto que dices me parece bien interesante y pensaba, por ejemplo, ahí cuando hablamos de la hiperactividad, pensaba en esta idea de la hiperactividad, me da a mí la impresión, a ver, tú me dirás, que es lo opuesto a esto que estás diciendo. O sea, porque a pesar de que hay un exceso de movimiento, no es un movimiento detenido, o sea, no es un movimiento pausado, sino es un movimiento que no responde, digamos, a lo sensorial. Así lo estoy pensando en este momento. Va por ahí, o sea, ¿tú cómo lo pensarías desde este modelo que del que nos estás hablando, desde Bion, por ejemplo? Por ejemplo, yo sí lo pensaría como una cuestión sensorial porque no es un movimiento intencionado, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo Ok, alargar la mano y agarrar mi libro y pues bajar el libro y ponerme a leer el libro. Es un movimiento, porque, tengo la fantasía de, sí, el libro, entonces, este autor, entonces voy y lo agarro y me pongo a leerlo. Ahí hay una fantasía de que el libro contiene tal ok, conocimiento, yo ok, estoy ok. buscando. Acá, por ejemplo, yo hago esto, ¿no? Entonces, es un movimiento que me ayuda como a decir algo, a proporcionar cierta información. Por ejemplo, el niño con TDA estar así, y pues como los fidget spinners, ¿no? ¿Se acuerdan hace, cuántos años? Como 10 años, ¿no? Que estaba los spinners, y entonces que uno nada más le hacía así al spinner, y nada más le daba vuelta y se sentía rico, ¿no? Se sentía bueno. Todo el mundo traía su spinner, ¿no? Entonces andaba dándole vueltas al spinner y así. Entonces era una cosa que tranquilizaba, porque ahí se expulsaba, ¿no? Se hacía esta cuestión motora y pues se expulsaba la angustia, ¿no? Sabemos que para bajar la angustia, una paciente me decía, es que yo cuando era niña y yo me sentía angustiada, yo no sabía que estaba angustiada, yo llegaba con mi mamá y yo le decía, es que mamá me siento mal. Y dice, ¿qué tienes? No, pues no sé, tengo algo aquí, como que me siento así. Dice, brinca. ¿No? A ver, brinca, brinca. ¿No? Entonces ella brincaba y brincaba, brincaba. Y decía, sí me funcionaba, pero como que yo decía, pues, o sea, sí, pero no. O sea, el hecho de sacar, o sea, no hay una intención de brincar para generar esto, brincar para alcanzar esto, sino brinca como para sacar la energía y Ujú, entonces ujú, simplemente ponerla en el cuerpo y simplemente lo sensorial me va a bajar la angustia. Eso ok, es lo que yo pienso de la hiperactividad, que es una cosa sensorial adhesiva. ok, ok. Eh, Viene Sirenia García. ¿Será que a algunos docentes les es más fácil etiquetar y sacar del grupo solo porque un niño no puede permanecer ciertas horas sentado y callado? Se me pregunta. Y leo de una vez la de Janet Rosas. Dice, Janet Rosas nos comparte lo siguiente. En caso de los adolescentes que les diagnostican TDA más TEA, aplicaría también el tema de la mamá que mira intermitentemente y en esta edad le agregan los profesores y profesionales temas hormonales y emocionales de la adolescencia.
se escucha todo un combo de situaciones a esa edad. Interesantes estas dos preguntas. Esta última me parece que marca la complejidad de esto que vamos hablando. O sea, es muy complejo. O sea, son tantos elementos que vamos a tener que irlos desmenuzando. Pero bueno, te dejo las preguntas y comentarios. ¿Qué piensas, Francisco? Claro, mira, para empezar, la primera que me dicen, sí, efectivamente, yo creo que uno de los grandes problemas que no creo que sea una cuestión de hoy, ¿no? De la era de la inteligencia artificial y del iPad. Yo creo que ha sido siempre, donde los papás no se hacen responsables, ¿no? Porque es difícil, los maestros no se hacen responsables, porque es difícil. Yo en la pandemia tuve que renunciar a un cargo de docente porque me querían poner un grupo de 70 alumnos. O sea, imagínate, 70 alumnos. O sea, es absurdo que yo vea 70 alumnos. No puedo ver 70 alumnos, porque precisamente entonces tendría que, llegan los 70 alumnos y entonces se forman afuera de mi oficina o afuera de mi salón y me dicen, profe, tengo este problema. ¿Cómo voy a ver a 70 alumnos? Pues lo que recurría es, bueno, tómate esto, tú tómate esto, receta aquí, receta allá, tómate esto de acá. Claro, porque no puedo con 70 alumnos. Entonces, no puedo escucharlos y sentarme, porque no me da la vida, no tengo tiempo, no tengo 70 horas en el día para ver a 70 alumnos con distintas problemáticas. No puedo, no puedo. Si de por sí a veces con 5 con 10 es complicadísimo. Bueno, con 70, imagínense. Entonces, sí, es más fácil, ¿no? No está bien, pero también entiendo, ¿no? Que muchas veces se utiliza eso como para no pensar. Ahora, hay una diferencia importante. No es lo mismo el docente que no le presta oído a lo que le pasa al alumno o al niño o a quien sea y le dice, no, es que sacaste 5 en el examen, es que tienes TDA, medícate. Al que dice, oye, ¿sabes qué? Este niño como que anda raro, este niño lo veo medio triste, lo veo como que no se vincula, lo veo como que está bajando sus Ujú. calificaciones. Híjole, ¿sabes qué? Yo estudié pedagogía, no tengo ni idea de lo que está pasando, pero ¿sabes qué? Yo conozco un tipo, Francisco, o sea, a ver, oye, ¿sabes qué? Te voy a mandar un niño porque, mira, lo veo mal. Y entonces, ahora yo sí, con toda mi infraestructura de mi consultorio, yo lo puedo ver, porque claro, tampoco el docente no tiene las herramientas intelectuales, vaya, académicas, no tiene las credenciales y demás que bueno, ni tiene el tiempo, ni es su función. ¿No? Su función es enseñar. Claro, es una cosa integral, pero para eso estamos todos. Por eso les digo, yo no estoy en contra de Claro. la psiquiatría. Yo trabajo con psiquiatras, porque yo no puedo medicar. Conozco el funcionamiento de los medicamentos, pero yo no tengo la licencia para darle un medicamento a un paciente, ¿no? Yo tengo que mandarlo al médico, que el médico lo revise, y claro, también lo mando al ortopedista, al gastroenterólogo, al nutriólogo, al dentista. Trabajo con mucha gente, porque o sea, claro, si veo que tiene un problema de la boca, del diente, pues ni modo que yo me ponga a revisarlo. No te digo, oye, ¿y no has pensado en ir al dentista? Y claro que vaya al dentista, porque yo no tengo las herramientas, pero sí tengo la suficiente capacidad para decir, oye, hay algo raro con tu boca, vete al dentista. Y aquí Ujú. mismo, docente, hay algo raro en tu forma de socializar, en tu forma de aprender, ve al psicoanalista o al psicólogo o a lo que sea, ¿no? Pero es eso, es la diferencia entre me deshago de ti, me hago el tonto y digo, ay, no, pues mándenlo al psiquiatra, está loco, ¿no? El clásico, no, es que está loco este niño, mándenlo al psicólogo, mándenlo a terapia, que hasta es un insulto, ¿no? Ve a terapia, ¿no? Dicen a la gente, ve a terapia, ¿no? Y entonces, claro, te mandan al psicólogo, porque es un insulto, ¿no? Oye, ¿sabes qué, amigo? La neta, te veo mal, ¿no? Te veo triste, no sé qué te pasa. Mira, ¿por qué no vas al psicólogo? ¿Por qué no vas a terapia? Mira, te ayudo a buscar algo. Es muy distinto, ¿no? Es la misma cosa, ¿no? Fenomenológicamente, lo mansa al psicólogo, pero Pero hay una fíjate, aunque interpretación. ahorita que dices esto, Francisco, perdón que te interrumpa, no, pero ahorita que mencionabas esto, yo pensaba en algo que es una impresión, únicamente, o sea, que de pronto es más, hay algo como que hay más accesibilidad, como que la subjetividad de los docentes mismos, pensando en particular en los docentes, es más, tolera más la tristeza, el niño que no se vincula, el niño, o sea, este tipo de problemáticas, pero hay algo en particular con la actividad
que resulta insoportable. O sea, un niño con mucha actividad realmente resulta insoportable, ¿no? Porque hay esto como de mandarlo a terapia, pero a los otros los mandan directo a la medicación. O sea, hay algo como de no tolerar, digamos, ese ir y venir de los niños, esa actividad se vuelve intolerable, ¿no? Se pueden tolerar otros síntomas, se pueden incluso los docentes verse dispuestos y disponibles a intervenir en otras situaciones, en otras cuestiones sintomáticas, pero en esa en particular, no. Eso tendrá que ver también algo con la época, con la propia hiperactividad, digamos, con la demanda, la solicitud también del cotidiano, ¿no? Yo pensaría, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, yo pienso que efectivamente, ¿no? Es que yo como docente me es más práctico y más fácil un niño deprimido. Hasta me conviene porque no hace, no da lata, nada más está ahí sentadito, callado y no me pasa nada. En cambio, si es un niño hiperactivo y que está levantándose, que está platicando, que está jugando, eso hasta la gente lo siente personal. Es que me está quitando a mí mi clase, me está faltando el respeto a mí. Y entonces lo sienten personal como una afrenta y entonces se ponen a pelearse con el síntoma. El otro niño hasta me conviene que no hable, que no diga, que no delata. Yo nada más doy mi clase y ya me voy a mi casa y me desvinculo de estos niños. Mejor, ¿no? Yo creo que no es tanto de la época, sino como una cosa de no tolerar la subjetividad del otro, de no tolerar porque en los dos casos es lo mismo. En realidad no me importa que este niño esté bien, me importa que no me moleste. Y es lo mismo con los papás, por eso a los papás les es muy fácil darle el iPad al niño, que juegue Candy Crush y que no me esté molestando, ¿no? Que vea TikTok todo el día y que no esté molestando. Mejor, mi niño es súper bien portado, es súper, no, es súper, está todo el tiempo ahí jugando Candy Crush en el iPad. Es un niño excelente, está muy sano, es muy bueno. Uno dice, no manches, señor, este niño está muy enfermo. ¿No? Porque, ¿qué onda con este niño que no juega, que no sale, que no se vincula? Claro, no me importa porque no me da lata. Yo me puedo poner a trabajar, yo puedo ver la tele, yo puedo hacer mis cosas y el niño no está molestando. Ujú, totalmente. Sí, hay algo, esa frase que dijiste me parece que vale la pena conservarla. Eh, no toleramos la subjetividad del otro. O sea, es algo, es tremendamente humano, ¿no? Pero que hay que ir, o sea, que creo que ahí sí hay una lectura de época que se puede hacer. O sea, que la subjetividad del otro sí se ha vuelto, que cada vez hay menos tiempo y energía y tolerancia para el otro, ¿no? Para todo, para sus conductas, para sus movimientos, para sus aromas, para sus necesidades, para muchas cosas. O sea, creo que sí, que hay una lectura ahí interesante y que toca lo que vas diciendo, va tocando esta primera entrada a nuestro tema de los 3 días de la jornada, va tocando puntos importantes. Está el tema de la psiquiatría, está la psicoterapia, está también lo que pasa con los actores, ¿no? Los docentes, los padres, y también está el tema de la época, ¿no? Alondra Cayeta, y con esta vamos a concluir para que nos des tu comentario y hagas el cierre, Francisco, sería. Alondra Cayeta dice, todos los casos de TDA viene de esto que mencionó, digámosle, de la falta de atención de parte de los padres, mirada intermitente. Desde su formación de pequeños, es una pregunta, ¿eh? Sí. La entonación la hice tremendamente mal, pero dice, falta de atención de parte de los padres, mirada intermitente. Desde su formación de pequeños, es una pregunta. Sí, mira, eso es justo, y pensando, aunándolo a la pregunta anterior, es que esa es la cosa, ¿no? Cuando nosotros queremos decir, es que esto es por esto, ahí es donde está el error. Cuando yo les digo, yo creo que Sí. el TDA tiene que ver con una mirada intermitente de la mamá, yo no les digo, bueno, y a partir de ahora, en el examen ustedes ponen TDA igual a mirada intermitente de la mamá. Ese es un grave error, ¿no? Yo no sé, ¿no? Yo no sé nada, ¿no? Yo qué, ¿no? Yo no tengo un estudio, ¿no? Y aunque lo tuviera, o sea, no tengo un estudio específico y particular y que yo tenga un grupo y que todos mis pacientes tengan TDA. Entonces, no, en realidad yo no sé, ¿no? Y aunque lo tuviera, realmente yo no sé nada. Nosotros no sabemos nada. Si uno lee a Bion y luego lee a Lacan y luego lee a Winnicott y luego lee a Meltzer, va a saber quién tiene razón. Nadie, o sea, nadie tiene razón. Esa es la cosa, es que queremos cientificar el psicoanálisis, queremos cientificar las cosas. El,
el conocimiento no solamente, el único conocimiento no es el conocimiento científico, hay otros tipos de conocimiento. Y ese es un gran error, que se quiere cientificar el conocimiento. No es cierto, yo no les digo el TDA es esto, yo les digo, miren, esto es lo que a mí se me ocurre. Esto es lo que yo pensé cuando Magnolia me mandó la propuesta y dije, mira, a ver qué. Me puse a leer, me puse a investigar, me puse a revisar y dije, yo a lo mejor tendrá que ver con esto. Quién sabe, a lo mejor mañana me llega un paciente con TDA y digo, ¿saben qué? Olvídenlo. Así no era. El mismo Freud, ¿no? ¿Cuántas veces se corrigió a sí mismo? Dijo, no, ¿saben qué? Esto que yo había dicho, olvídenlo, es así, ¿no? Y yo creo que si siguiera vivo hoy, ¿no? Hubiera dicho ya 100 veces eso otra vez. ¿Saben qué? Olviden eso estaba mal, olvídenlo, es esto otro. Porque no tenemos una idea clara. Yo lo que les doy es una aproximación. Yo los invito a pensar. Digo, miren, esto fue lo que yo pensé, como Winnicott, ¿no? Vamos a jugar. A ver, a mí se me ocurre esto, ahí está mi garabato. Ustedes complétenlo, ustedes vean si les sirve en la clínica, si no les sirve, y ya me contarán, ¿no? A lo mejor dicen, no, pues es lo que dijo Francisco, yo le dije a mi paciente y me mandó, ¿no? Bien lejos, y bueno, está bien, ¿no? O a lo mejor, sí, sí, ¿sabes qué? Le vi esto en el paciente y tal, y fíjate, y además le añadí esto, y además leí este otro autor, Juan Pérez, que además dice algo muy parecido a ti, pero lo piensa distinto y digo, excelente, vamos a seguir, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Yo creo que ahorita, así me estoy saliendo un poco a tema, pero rápido, creo que estamos en un momento del psicoanálisis donde hay un crecimiento horizontal, ¿no? Donde ahora todo mundo es experto en Lacan, en Bion, en Meltzer, en Freud, entonces todo el mundo habla de Freud y de inhibición, síntoma y angustia y la pulsión de muerte y de los tres ensayos, pero hay muy pocas propuestas originales. Realmente nadie está proponiendo cosas, no hay nuevas escuelas de psicoanálisis, porque ahorita estamos en un momento de difusión. Yo los invito a que planteen cosas nuevas, traten de verlo desde otro ángulo. No tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a decir yo pienso esto, porque el que diga, es que el TDA es por esta razón, no le crean, no es cierto, no sabe, ¿no? La psicosis se da por esto, no es cierto, ¿no? Es cada paciente, cada lugar, porque no tenemos un instrumento que diga esto es, ¿no? Cuando uno se hace exámenes de laboratorio, Exacto, sale alto la glucosa, tienes diabetes, fin, ¿no? Tienes tal virus, infección de exacto. tal. Aquí no existe eso. Yo les digo lo que a mí se me ocurre, que es un invento mío, una locura mía. Claro, con un montón de estudio detrás, no se me ocurrió de la nada. Hay experiencia y demás, pero es un invento mío. Exactamente, esto que dices es bien importante. A ver, o sea, en efecto, si fuera una enfermedad ubicada en el gen tal, que conecta con X y hay la medicación, no lo estaríamos hablando, para empezar. No estaría en nuestra área de estudio, ¿no? Que es el psicoanálisis y todos los, digamos, las profesiones psi, ¿no? No estaría de este lado, estaría del lado de la medicina. O sea, ya habría la medicación, se iría directamente con el médico, se le daría el medicamento adecuado y se curaría. Justamente eso podemos ir planteando en esta primera conferencia, ¿no? Que lo que dices, hay que problematizarlo. No está del lado de la medicina, ¿no? Está del lado de muchos aspectos. O sea, hay que problematizarlo porque ya en sí es complejo, ¿no? No podemos decir está acá, tiene que ver lo que tú vas mencionando. Sí hay un tema con las instituciones, hay un tema con los padres, ¿no? Hay un tema con la propia subjetividad del niño, ¿no? Pensándolo en niños específicamente. Es decir, porque los niños eligen también, ¿no? Los niños eligen y hay algo ahí que sucede y que lo interesante de problematizarlo es justo salir de este lado en donde vamos y queremos el chocho o queremos la solución inmediata. No, que justo cuando hablamos en psicoanálisis de valorar a un paciente, es eso, valorar. O sea, es escuchar y tratar de entender qué está pasando, ¿no? Aunque ya hayamos leído el referencial, hayamos leído, ahí es un tema de investigación cada paciente y es lo que tratamos de hacer acá en psicoanálisis, ¿no? Todos los que hacemos psicoanálisis. Sí, Francisco, adelante, haznos nada el más cierre. para terminar rápidamente. No, claro, adelante, adelante. Yo no sé. O sea, yo tengo un doctorado, escribí un libro, yo no sé nada. Y el día que yo sepa lo que le pasa a un paciente, ese día me retiro. Ese día dejo de hacer psicoanálisis y me hago psiquiatra o qué sé yo, ¿no? Ingeniero, porque ese día entonces, sabes que no, el día que yo sepa, diga, esto le pasa a mi paciente, ya no quiero ser psicoanalista, ya no soy psicoanalista. Claro, totalmente. Muchas gracias, Francisco. Me encantó tu ponencia, creo que todo el mundo quedó muy contento
Pues vamos a seguir con las preguntas. Quedan por ahí dos preguntas más. Ya estamos sobre el tiempo. Híjole, las voy a leer porque las voy a leer y a lo mejor ya no podemos hacer grandes comentarios de momento, pero las podemos pensar y conversarlas en la siguiente ponencia, dice María del Rosario. En ocasiones los profesores solo se enfocan en la parte de educar y no le prestan atención a los problemas emocionales de los niños. Y en ocasiones los niños tienen demasiados problemas emocionales. Mi pregunta, ¿qué tanto les afecta la vida diaria a los niños que están diagnosticados con TDA y cómo estamos seguros de que esos niños tienen realmente TDA? Creo que se va respondiendo María del Rosario. En efecto, esa es la gran pregunta, ¿no? No hay una certeza hoy día de poder encontrar en cierto aspecto, ¿no? María Neira dice, mi pregunta me surge desde la posición de los padres cuando se agarran del diagnóstico evadiendo. Quizá pueda ser difícil abordarlo con ellos, pero ¿usted cómo tiende a tratar esta situación con los padres? Este, Nos podemos tomar un minutito rapidísimo, si puedes decir algo, Francisco. Perdón que vuelva a abrir, pero para decirles algo. Un minutito. Claro, sí, bueno, mira, la cosa es problematizarlo con los papás, como le decía a este paciente, ok, tienes TOC, va, sale, órale, te creo, 100%. Sí, traes el papel que dice valorado por la Asociación Psiquiátrica, sí, sí, ok, ya, tienes TOC, pues ya, quedamos. Ahora, ¿qué significa eso? Yo no sé qué es el TOC, no sé qué es el TOC. Cuéntame tú, ¿qué es el TOC? ¿Cómo vive una persona con TOC? ¿Cómo vives tú el TOC? Es eso con los papás, ¿no? Decirle, ok, sí, su hijo tiene TDA, perfecto, ya, quedamos, ya, listo, sí, súper. Ahora, ¿usted cómo vive eso? ¿Cómo siente usted qué ve usted en su hijo? ¿Qué ha hecho usted para su hijo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se siente usted como padre al saber que su hijo tiene TDA? ¿Qué cosas le molestan de su hijo? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas? ¿Qué ve usted? ¿Cómo vive usted la relación con su hijo con TDA? ¿No? ¿Cómo vive usted? Más que con un niño con TDA, con Juanito Pérez. ¿Cómo es usted con Juanito Pérez? Cuénteme eso, ese es el tema. Vamos a problematizar, vamos a pensar, Eso, vamos a hacerlo complejo, eso, tridimensional. eso. Exactamente, tridimensional. Hagámoslo problemático, complejo y tridimensional. Me gusta. Vale. Muchas gracias, Francisco. Te mando un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo por acá el viernes. Igualmente, muchas gracias a Cuídate. todos. Chao. Bye. Hasta luego. Bueno.